Quiero que tomemos como punto de partida 2 o 3 circunstancias anecdóticas para que en ese contexto asumamos lo que muy brevemente voy a referir aquí en torno a lo que significa un estándar especial de valoración de la prueba pericial en el trámite de la tutela, que es justamente el marco de garantía de los derechos fundamentales. Hay un libro de Tavolari, digamos que un libro casual que se llama Historia de la estupidez humana, y en ese libro hay un capítulo especial para la justicia. Y la verdad es que uno lee ese capítulo dedicado a la justicia y se llena uno de vergüenza y de mucha preocupación. Hubo una época en Inglaterra en que se anulaban las sentencias justamente porque el juez no se ponía la peluca del color que correspondía. Sentencias que ordenaban el descuartizamiento de animales en plazas públicas y una sentencia curiosa de una dama en proceso de gestación que se subió a un carruaje en un largo viaje y en este carruaje terminó teniendo a su hijo. Al bajarse, su cochero le reclamó por un tiquete adicional porque él sostenía que a ese carruaje se había subido uno y se estaban bajando 2. Este proceso duró 7 años en los tribunales de París, definiendo si la señora que había tenido la criatura en el carruaje tenía que pagar o no un tiquete. Pues bien, lo que vamos a comentar hoy es para evitar justamente que hablando de lo que resulta ser fundamental al ser humano, termine convirtiéndose en un capítulo más de la estupidez del hombre. 2 ejemplos vienen al caso. Primero, una persona fue condenada, sindicada de un delito de homicidio, a 24 años de prisión. No hubo poder humano de que él pudiera demostrar su inocencia. Recordemos que en muchos ámbitos de nuestra justicia se presume la culpabilidad y se le da la oportunidad al sindicado de que demuestre si es inocente, si tiene la capacidad de hacerlo. Total que esta persona condenada a 24 años de prisión empezó a pagar su pena. 2 años después apareció la persona que él había presuntamente asesinado, aquella persona que le atribuían como asesinada. Aparece esa persona con las manos en los bolsillos. Pues bien, este sindicado con una sentencia, digamos, cruenta, ejecutoriada, etcétera, y ya pues en proceso de ejecución, reclama su libertad y le pide a un juez de tutela: señor juez de tutela, aquí está el señor que me habían atribuido, cuya muerte me han atribuido a mí. El juez le dice: mire, me da pena con usted, no puedo darle libertad, porque teniendo una sentencia como la que tenemos enfrente, es necesario que usted lleve a cabo un proceso de revisión y después del proceso de revisión establecer justamente las variables que permiten llegar a una conclusión de que usted tiene de nuevo su libertad. Apela esta sentencia, llega a segunda instancia y el juez de segunda instancia le reitera la misma argumentación, le dice: señor, necesito que usted tramite esto mediante el recurso de revisión, tiene oportunidad de hacerlo, esto no tiene una preclusión, etcétera. Tiene que llegar finalmente a un tribunal de cierre, a la Corte Constitucional, para que allí se diga: la libertad es un derecho fundamental y en consecuencia debe haber una averiguación meramente sumaria de un juez para que se la reconozca. ¿Que tramita el proceso de revisión? Sí, lo tramitamos después. Pero mientras tanto, la libertad, porque la libertad es tan importante, decía en el Quijote Cervantes, que hasta la vida se da por ella. Segundo ejemplo, 3.500 personas aproximadamente afectadas en su salud, problemas de cáncer pulmonar, erupción de la piel, la verdad muchos de ellos en una situación de deterioro que inclusive afectaba gravemente su dignidad, etcétera, y se presenta en tutela. Juez de primera instancia le dice: sí, veo que es dramático el asunto, pero yo tengo aquí que construir un elemento probatorio que me permita establecer el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, y 10 días que me dan a mí para fallar no es suficiente, en consecuencia usted debe ir a un proceso ordinario.
Segunda instancia, otro tanto, y llega de nuevo a la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional se advierte, dice, bueno, sí, yo creo que es necesario establecer un nexo de causalidad, porque no podemos producir una sentencia simplemente por veleidad o con el humor del día. Debe haber alguna verificación probatoria que nos permita llegar a eso, pero ¿por qué no aceptar unos estándares mínimos de prueba, unos estándares que nos aproximen solamente a la verosimilitud, para que desde allí el juez pueda hacer una protección inmediata de los derechos fundamentales que aquí se reclamaban? Pensemos en salud, pensemos en tema medioambiental, derecho fundamental a un ambiente sano, y pensemos igualmente en el deterioro de la dignidad para el ser humano. Quiero recordar lo que todos sabemos en una bella frase de aquel poeta del derecho procesal que era Calamandrei, que decía: el centro del universo en el proceso es el hombre. No lo busquemos en otra parte, ni creamos que hay valores distintos de precisamente la acuciosa defensa del hombre y en torno a él de sus garantías, la garantía de su derecho. Los jueces somos finalmente garantes de derechos, no más, y debemos asumirlo de esa manera. Pues bien, paso ahora entonces a desarrollar muy brevemente lo que nos llevaría a verificar un estado de sumariedad en el tema del dictamen pericial. En el caso que estoy comentando es indispensable un dictamen pericial. Bueno, puede haber otros medios de prueba, pero frente al caso que comentamos, tal vez lo más idóneo podría ser un dictamen pericial. Fácil demostrar la ocurrencia de los hechos y fácil demostrar también el daño que puede alguien alegar en torno a él. Pero recordemos aquel estribillo de los profesores de obligaciones: no por mucho que maulle el gato tiene la cola partida. Hay que averiguar exactamente qué es lo que está pasando y justamente es necesario establecer el nexo de causalidad. Pues bien, me voy entonces al artículo 176 del Código General del Proceso, donde me dice a mí que todo juez debe siempre hacer una apreciación de las pruebas en conjunto, como quien dice, con toda su significación y variables, con las reglas de la sana crítica y sin perjuicio de las solemnidades que la ley atribuye a determinadas pruebas. Esa debe ser una regla que se aplica en todos los procesos y por ende aún en el proceso de defensa de garantías fundamentales, en el proceso de tutela. Pero ya que estamos en el tema de la prueba pericial, y estoy aquí con grandes maestros del derecho procesal y con juiciosos estudiantes de la Facultad de Derecho de la gloriosa Universidad Libre Seccional de Cúcuta, que tenemos que estar de todas maneras enterados de cómo, hablando del dictamen pericial, no podemos someternos a lo que significa justamente el trámite riguroso de verificación del mismo. Dictamen pericial, objeción al dictamen pericial, otro dictamen que podría practicarse como prueba de objeción y qué sé yo, de pronto la posibilidad de que el juez oficiosamente decrete un tercer dictamen pericial para verificar hasta dónde estamos nosotros en un plano de aproximada certeza. Recordemos bien que ya hoy en el derecho poco a poco se pregona el estado de certeza y nos vamos yendo por el camino de las altas probabilidades a las que me puede llevar finalmente la prueba. Pues bien, si yo llevo ese trámite procesal a la tutela, no tendríamos tutela, no tendríamos garantía inmediata de derechos fundamentales, nos veríamos simplemente repitiendo el largo y lento camino de lo que significan los procesos de conocimiento y recordemos que en el tema de la tutela hay allí unas reglas de urgencia que no nos permiten mayor deliberación. Pues bien, viene entonces acá, yo no diría el cambio de estándares de garantías procesales en torno a la prueba, yo diría más bien una modulación, una matización de esos estándares conforme lo exige el resultado que en últimas busca nuestra sociedad. No es el Estado, no son los jueces, es nuestra sociedad. La justicia es fundamentalmente un elemento de la democracia y como tal en ella estamos interesados todos. Pues bien, si yo me aproximo a ese dictamen pericial,
pensemos bien entonces, ¿cuáles podrían ser los estándares probatorios de aproximación? Primer estándar de aproximación, verosimilitud o exclusión de prueba, verosimilitud y exclusión de pruebas. Este estándar lo podríamos encontrar fácilmente en el artículo 22 del decreto 2591 de 1991, que es el reglamento de la acción de tutela que desarrolla el artículo 86 de nuestra Constitución. Pues bien, conforme a ese artículo se advierte que el juez le basta simplemente con él tener acreditado en principio la existencia de una vulneración. Ese artículo 22 me dice a mí lo siguiente: el juez, tan pronto llegue a una convicción respecto de la situación que se le plantea en garantías, podrá proferir fallo inmediatamente, sin necesidad de practicar las pruebas que han solicitado las partes. Pues bien, podríamos denominar eso entonces como un principio de verosimilitud. El juez lo único que necesita es una situación de verosimilitud, que a él le lleve a su universo, a su conocimiento, el sentido de verdad, para que con él pueda producir entonces una decisión. Basta con que él entienda que para él está dilucidado con algo de claridad los hechos sometidos a su escrutinio. Cuando digo algo, no es una veleidad, es la probabilidad justamente, sin que le sea exigible llegar a un nivel de plena certeza. Estamos hablando entonces del artículo 22 del decreto 2591. Me basta al juez. Esta es una especie de extraordinaria atribución que le entrega la Constitución al juez en tutela y que debe ejercerla, pero ejercerla además con la ponderación, el buen juicio y la racionalidad que exige la responsabilidad del juez ante sus justiciables y ante la comunidad en general. Segundo principio, sumariedad. La sumariedad como criterio se refiere a la necesidad de valorar la prueba sin el agotamiento previo de todas las oportunidades procesales de que hablábamos ahora en un dictamen pericial común, en un proceso de conocimiento, procesos ordinarios, y todo el entramado de contradicción que allí se da. Diríamos que hay un gran sacrificio, y podría alguien decir, pero bueno, en medio de todo esto puede haber una gran equivocación, puede haber un gran error, porque yo quedo simplemente en manos de la verosimilitud y en manos de la sumariedad que como principio asume el juez para producir una decisión. Recordemos bien que estamos en torno a garantías fundamentales, y en torno a las garantías fundamentales bien está venir por lo pronto un sacrificio. Recordemos bien que hay muchos sacrificios que se hacen defendiendo la libertad, defendiendo la verdad y en este caso defendiendo las garantías como justicia necesariamente debe darse en torno a dichas garantías. Tercer principio, peligro en la mora. El peligro en la mora, que tiene relación con lo que acabo de decir, se destaca en que la prolongación del tiempo necesario en un tema, en un debate jurisdiccional, nos llevaría en últimas a la configuración de un perjuicio que se torne irremediable. Pensemos en temas medioambientales, pensemos en temas de salud, etcétera, y aún más en eventos de debido proceso en los que resulta absolutamente irremediable el daño que se causa. Entonces, si tenemos verosimilitud, sumariedad y peligro en la mora, vamos viendo la justificación de cómo modular los estándares de apreciación de un dictamen pericial en tutela. Otro estándar o principio, urgencia. La urgencia, recordemos bien que estamos en trámite de tutela y resulta necesario que el trámite pericial sea practicado con prontitud y sin mayores dilaciones. Y por último, también cabe dentro de la valoración que yo haga del dictamen pericial el principio de precaución. Y el principio de precaución deviene exactamente de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y constituye el principio número 15. Ese principio número 15, voy a destinarle un minuto a dicho principio porque es sumamente importante, advierte lo siguiente: con el fin de proteger medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades,
cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Pues bien, este es otro principio que se suma justamente al fenómeno del dictamen pericial cuando estamos hablando de una clase específica de derechos fundamentales y en este tema del medio ambiente. Me voy al tema del segundo ejemplo que les había dado a ustedes, de aquel caso de la reclamación de 3.500 personas que estaban reclamando unos graves daños en su salud y que significaba de alguna manera para ellos la necesidad de un pronunciamiento vía tutela con suma urgencia. Antes de entregarle las conclusiones, quiero advertir lo siguiente. Curiosamente, en la tutela existen prácticamente dos periodos probatorios eventuales. Un primer periodo es el que se da ante el juez en primera instancia. Para él producir la decisión de los 10 días, debe entonces acudir a la prueba que le permita los raciocinios en torno a los principios que hemos comentado. En esos 10 días es prácticamente imposible practicar una gran prueba pericial y en esos eventos es aconsejable a las partes que ellos acompañan a la tutela, si el tema es de un derecho fundamental y el reclamo está justamente dentro del marco de las garantías fundamentales, acompañen el dictamen pericial para que el juez tenga la posibilidad de hacer un ejercicio, que es el ejercicio que le reclama el artículo 18 del Estatuto 2591 sobre la reglamentación de la tutela. Observen lo que dice el artículo 18, restablecimiento inmediato. El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza de derechos. Total que yo no puedo ir a pedirle al juez en primera instancia decrete una prueba, ni siquiera en el de segunda instancia, que tiene 20 días para resolver la impugnación, decrete una prueba pericial de esa magnitud. En la Corte Constitucional, que hay un periodo de 3 meses para producir la revisión de la tutela, hay un espacio para que se pueda producir un decreto de pruebas de esto. Y tal vez por eso el mismo legislador quiso entonces que además de esa opción probatoria del juez en primera instancia, exista otra opción probatoria ante la Corte Constitucional en sede de revisión. Eso lo trae exactamente el reglamento de la Corte, conforme al cual se advierte en el artículo 64, pruebas en revisión de tutelas, con miras a la protección inmediata y efectiva de un derecho fundamental vulnerado y para llegar al proceso de revisión de tutela, elementos de juicio relevantes, el magistrado sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas. Pues bien, esto nos permite entonces que en esa segunda posibilidad, la de la sede de revisión, yo pueda como magistrado decretar a petición de las partes o por su oficiosamente, pueda entonces decretar una prueba de esta naturaleza. Pues en el caso que comentamos de las 3.500 personas se decretó una prueba. ¿Y quién mejor podría ser el perito? Aquí más que dictamen pericial, estamos hablando prácticamente, se utiliza el lenguaje dictamen porque implica de alguna manera una experticia, pero aquí hablamos ya es de informe. Porque si yo me dedico a hablar de prueba pericial, algún abogado acucioso podría decirme, si usted me habla de pericia, tiene que dar el trámite que exige el Código General del Proceso a un dictamen pericial. Total de que aquí quiero decirles que yo personalmente pienso que hay una especie de simbiosis con lo que termina siendo un informe. Pues bien, se solicitó al Instituto de Medicina Legal un informe y en ese informe se practicó una valoración a 1.147 personas, seleccionadas en un total de 3.463, a efectos de tener una confianza del 95% en el peritazgo y llegó a unas conclusiones que sin lugar a dudas implicaban la acreditación del nexo de causalidad entre el daño causado y los hechos que lo generaban. Y de esta manera entonces concluye el dictamen en algunos apartes que en un 41% de la población se pudo establecer la existencia de lesiones causadas justamente por la exploración que se estaba haciendo de los minerales. También se acreditó la presencia de enfermedades relacionadas con vía
aérea inferior en el sistema respiratorio, también manifestaciones graves dermatológicas irritativas. De la misma manera se encontraron niveles elevados de níquel en la sangre y en la orina de las personas, etcétera, etcétera. Yo no voy a extenderme en esto, pero simplemente lo que termina diciendo en este informe Medicina Legal es que existe la correlación de factores de riesgo en el desenlace de las actividades que se están llevando a cabo. No puedo yo producir una decisión solamente con esto, habrá otros elementos de prueba acudiendo al 176 del Código General del Proceso, y de esta manera entonces miramos temas de licencias ambientales, miramos temas de irregularidades en instrumentos ambientales para las operaciones que se llevan a cabo, igualmente vacíos o abandonos del Estado en el tema de ordenamientos en torno a las actividades que se realizan, el tema de la emisión de nubes, de escoria y materiales particulados que llegaba a los lugares de habitación de las personas, concentraciones excesivas de distintos componentes químicos en los recursos atmosféricos hídricos, en fin, todo esto lleva a que una persona, no siendo un gran jurista, ni un experto en derecho constitucional, y tampoco en derechos fundamentales, solamente empleando el sentido común, diga, es necesario realizar una protección bajo los estándares que estábamos comentando: verosimilitud, urgencia, peligro en la mora, sumariedad y principio de precaución. Alegato final de alguien que diga, yo creo que en este caso no se están de ninguna manera tomando elementos de certeza, sino que simplemente son elementos de alta probabilidad, y usted no puede imponerme a mí una sanción o, digamos, entregar a alguien una protección en contra de mis intereses con el argumento de que estamos en simplemente un fenómeno de probabilidades. Pues bien, repito, el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro me permite al juez que frente a la incertidumbre se proteja al ser humano. Frente a esa incertidumbre tiene que haber una precaución, que es una responsabilidad del Estado, para que se produzca entonces en el ser humano la posibilidad de que él continúe, por lo menos trasegando con dignidad y sin afugias el destino que se le depare en la vida. Quiero agradecer a ustedes el honor inmenso que me han dado de estar en este auditorio, volver a ver el rostro de nuestra amable y querida rectora de la Universidad Libre, la doctora Diana Guerra Moreno, ¿es así? Débora Guerra Moreno. Un saludo muy especial para el doctor Carlos Colmenares, un hombre que durante su vida meritoriamente le ha entregado al quehacer de la justicia y que constituye buena parte de la razón por la cual nos encontramos aquí, los que venimos siempre a disfrutar del bello cielo que ustedes tienen en la ciudad de Cúcuta. Saludo del profesor Jairo Parra Quijano, maestro y amigo de todos nosotros y de todas las horas. Para ustedes, un bello Congreso 14º de Derecho Procesal. Ya este es un congreso internacional, ya tenemos las caras amigas de nuestros profesores que nos acompañaron al iniciar esta charla. Muchas gracias.